Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de las teleseries turcas y, por supuesto, a los fans incondicionales de dos de sus estrellas más queridas, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del nuevo romance de Neslihan y Burak, y más específicamente vamos a descubrir ese capítulo que, según los rumores y las reacciones, ha logrado conmover a todos hasta las lágrimas. Si eres fan de estas dos estrellas, de las historias de amor intensas y de los giros argumentales que te dejan sin aliento, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desglosar ese capítulo que ha generado tantas conversaciones, tantas reacciones y tantos suspiros. Estamos hablando de momentos que quedan grabados en la memoria de los espectadores, de actuaciones que trascienden la pantalla y de una historia que sin duda nos ha atrapado a todos. Este capítulo en particular, el que ha dado tanto de qué hablar, se centra en las profundidades de la relación entre los personajes que interpretan Neslihan y Burak, y cómo una serie de eventos inesperados pone a prueba su amor de maneras que pocos esperaban. Recordemos un poco el contexto. La química entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit es innegable. Desde sus primeros trabajos juntos, se estableció una conexión especial que el público adoró. Sus personajes, a menudo envueltos en dramas, pasiones prohibidas y luchas internas, han cautivado a audiencias de todo el mundo. Y en esta nueva producción, si bien no podemos revelar aún el nombre específico de la serie para mantener el suspenso y porque a veces los títulos de trabajo o la sinopsis varían, podemos asegurar que la intensidad de sus interpretaciones ha alcanzado un nuevo nivel. Este capítulo específico que vamos a analizar es uno de esos puntos de inflexión que definen una temporada, uno de esos momentos en los que la trama da un giro drástico y los personajes se enfrentan a sus mayores miedos y deseos. El capítulo en cuestión, o más bien, la secuencia de eventos que lo componen, gira en torno a un desafío crucial para la pareja. Sin entrar en spoilers demasiado explícitos sobre los detalles de la trama general de la serie, podemos decir que se presentan obstáculos que ponen en jaque su relación de una forma muy visceral. Imaginen una situación donde la confianza, la lealtad y el amor son puestos a prueba de las maneras más extremas. No se trata solo de celos o malentendidos, sino de circunstancias que obligan a los personajes a tomar decisiones difíciles, decisiones que tienen consecuencias significativas no solo para ellos, sino para las personas que los rodean. Lo que ha hecho que este capítulo sea tan conmovedor es la forma en que los guionistas han logrado plasmar la complejidad de las emociones humanas. La vulnerabilidad de los personajes, sus miedos más profundos y sus esperanzas más preciadas salen a la luz de una manera cruda y auténtica. Las escenas clave que han sido ampliamente comentadas en foros y redes sociales, muestran a Neslihan y Burak navegando por un torbellino de sentimientos. Las lágrimas que vemos en pantalla no son solo lágrimas de tristeza, sino también de frustración, de desesperación, e incluso, en algunos momentos, de una profunda y dolorosa comprensión. La actuación de Neslihan Atagul en este capítulo es, sencillamente, magistral. Ella es conocida por su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones con una sutileza impresionante, y en este episodio, eleva su arte a un nuevo nivel. Hay escenas en las que su mirada lo dice todo, en las que un simple gesto o una pausa cargada de significado logran capturar la esencia del dolor y la lucha de su personaje. La forma en que retrata la fragilidad ante la adversidad, pero también la fuerza interior que emerge en los momentos más oscuros, es algo digno de admiración. Muchos han destacado su habilidad para hacer que el público sienta el peso de cada decisión y cada palabra de su personaje. Por otro lado, Burak Özçivit ofrece una interpretación igualmente poderosa. Su personaje, a menudo retratado como un hombre fuerte y decidido, se ve obligado en este capítulo a mostrar su lado más vulnerable y humano. Las escenas de confrontación, pero también los momentos de silencio contemplativo, revelan capas ocultas de su personalidad. La angustia en sus ojos, la tensión en su mandíbula, incluso la forma en que su voz se quiebra en ciertos momentos, todo contribuye a crear un retrato inolvidable de un hombre luchando contra sus propios demonios y contra las circunstancias que amenazan con separarlo de la persona que ama. La dirección y la cinematografía también juegan un papel crucial en la potencia emocional de este capítulo.
Las tomas, la iluminación, la música de fondo, todo está orquestado para amplificar la intensidad de las escenas. Los momentos de intimidad se sienten aún más cercanos, y los momentos de conflicto se vuelven casi insoportables por la tensión que generan. Es esta combinación de actuaciones estelares, una narrativa bien construida y una producción cuidada lo que ha hecho que este capítulo resuene tan profundamente en los espectadores. Pero, ¿qué es lo que hace que una historia sea realmente conmovedora? Yo creo que va más allá de los grandes dramas. Se trata de la identificación. Cuando vemos a los personajes luchar con dilemas universales, cuando vemos sus errores y sus aciertos, cuando vemos sus momentos de alegría y de dolor, conectamos con ellos en un nivel más profundo. Y en este capítulo específico, los guionistas han logrado tocar fibras sensibles. Han abordado temas como el sacrificio, el perdón, la redención y la fuerza del amor incondicional de una manera que invita a la reflexión. Ha habido, por ejemplo, secuencias de diálogo que son simplemente poesía dramática. Palabras dichas con el corazón en la mano, confesiones esperadas, pero que aún así duelen, y promesas que se rompen, o que se intentan mantener a pesar de todo. Las escenas de reconciliación, si es que las hay, han sido descritas como catárticas, y los momentos de separación, como desgarradores. Es esta montaña rusa emocional la que ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos, o mejor dicho, al borde de las lágrimas. Además, es importante destacar la evolución de los personajes a lo largo de la serie, y cómo este capítulo representa un punto de inflexión significativo en su viaje. Lo que comenzó como una historia de amor quizás idealizada, se ha transformado en algo mucho más complejo, más real y por ende, más conmovedor. Hemos visto a los personajes crecer, cometer errores, aprender de ellos y sobre todo, luchar por su amor. Y en este capítulo, esa lucha alcanza su clímax. La reacción del público ha sido abrumadora. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y tributos a las actuaciones de Neslihan y Burak. Muchos espectadores han compartido sus propias experiencias, sintiendo una conexión especial con las emociones plasmadas en pantalla. Es esta resonancia universal lo que convierte a una serie de televisión en algo más que mero entretenimiento, la convierte en un espejo de nuestras propias vidas, de nuestros propios anhelos y de nuestras propias luchas. Para aquellos que aún no han visto este capítulo, les aseguro que vale la pena la experiencia. Prepárense para ser transportados a un mundo de emociones intensas, de decisiones difíciles y de un amor que se niega a rendirse. Es un capítulo que te hará reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre lo que significa amar de verdad y sobre la resiliencia del espíritu humano. Y para aquellos que ya lo han visto, sé que estarán de acuerdo conmigo en que es uno de esos momentos televisivos que se quedan contigo mucho tiempo después de que los créditos finales hayan pasado. En resumen, este capítulo del nuevo romance de Neslihan y Burak se destaca por su capacidad para conmover hasta las lágrimas gracias a las actuaciones excepcionales de sus protagonistas, una narrativa cargada de emoción y momentos de profunda vulnerabilidad y fuerza. Hemos explorado cómo las complejidades de la trama, los diálogos impactantes y la masterful dirección han creado una experiencia televisiva inolvidable. Neslihan y Burak han demostrado una vez más por qué son dos de las estrellas más queridas de la televisión, ofreciendo interpretaciones que tocan el corazón y el alma. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis y que les haya despertado la curiosidad, o les haya traído buenos recuerdos si ya han visto el capítulo. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Han visto este capítulo? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue el momento que más los conmovió? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.